Hola, ¿cómo están? Vamos a explicar en esta sesión cómo elaborar y para qué sirven principalmente los gráficos de control XS. Ya habíamos visto en la sesión anterior que los gráficos de control nos sirven para analizar gráficamente el desempeño de un proceso a lo largo del tiempo respecto a una indicativa de calidad, un indicador de calidad o una métrica, una medida de calidad, ¿no? Las medidas de calidad que vimos fue a través de los atributos con gráficos P y NP, es decir, productos, cantidad de productos con defecto o porcentaje de productos con defecto. El día de hoy vamos a analizar como métrica de calidad basándonos en los gráficos XS, utilizando como medida de calidad la media y la desviación estándar, o también se le conoce estadísticamente como desviación típica. Si recuerdan, la desviación estándar mide, si quieren lo buscamos aquí en Google, la desviación estándar mide la distancia que hay respecto a la media, y eso nos da una idea de la variación. Dice que la desviación estándar es una medida que se usa para cuantificar la variación o dispersión de un conjunto de datos numéricos respecto a la media. Quiero ver si hay una imagen por aquí para poder explicarlo mejor. Vamos a usar esta imagen. Aquí yo puedo ver que aquí tengo la media y la distancia que hay a ambos lados de la media se mide a través de la desviación estándar. En este gráfico que estoy mostrando, lo que nos muestra es lo que se conoce como la distribución empírica, que nos dice que el 68% de los datos se encuentra a una desviación estándar de la media. Esta misma ley de la distribución empírica nos dice que el 95% de los datos se encuentran a dos desviaciones estándar de la media, y casi el 100% de los datos se encuentran a tres desviaciones estándar de la media. Entonces, lo que nosotros buscamos con los gráficos XS es saber qué tanta variación tiene el proceso, utilizando como medida de variación la desviación estándar. ¿Por qué es importante la variación en un proceso? Porque es importante analizarla, medirla y tomar acciones, porque como ya lo vieron ustedes en sus pruebas de calidad, ¿no? Es probable que un producto tenga un valor deseado, vamos a decir, de 0.5 milímetros, pero si tiene una variación alta, podemos encontrar producto que pueda medir hasta 0.10 mm, o en el lado inverso hasta 0.20 mm. Entonces, si imaginemos que este producto es, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Es un tornillo que debe tener como diámetro 0.5 milímetros, y si la variación es muy alta, quiere decir que en algunos casos el tornillo va a quedar grande y no va a entrar en su correspondiente hendidura, o en otras ocasiones va a quedar muy chico. Entonces, por lo tanto, la variación es un fenómeno, es un evento que se debiera de controlar. Y entonces nosotros con los gráficos XS lo que vamos a hacer es analizar si un proceso se encuentra estable, se encuentra controlado respecto a su media, que es la X, y respecto a la variación. Quiere decir que yo voy a hacer para todos los problemas dos gráficos, un gráfico para la X y un gráfico para la S.
Todo problema entonces se va a componer de su respectivo gráfico X y su respectivo gráfico X. Muy bien, vamos a comenzar a resolver un problema de gráficos XCC. Vemos este problema, dice que se requiere determinar si un proceso está controlado en un torno de producción de sobres de polvo saborizante con 5 muestras por hora, con una cantidad de 4 elementos por muestra. La característica que estamos midiendo es el peso en la presentación de 12 gramos. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a estar revisando cómo está el proceso en cuanto a la media, en cuanto a los 12 gramos, y cómo está el proceso en cuanto a su variación alrededor de 12 gramos. Entonces yo voy a medir dos cosas: si efectivamente los sobres en promedio están dando 12 gramos, que eso es a través de un gráfico X, qué tanto está variando el proceso, si está variando alrededor de estos 12 gramos. Nos dice además que se muestran los resultados del turno matutino del día 12/11 de 2014. Entonces copiamos nuestros datos y los tenemos aquí. Aquí podemos ya trabajar en nuestro Excel. Si vemos nuestra presentación, el primer paso es calcular la media por cada una de las muestras, que es nuestro paso 1. Entonces aquí le voy a poner media y veo que esta muestra que se tomó de la producción de las 8:05 a las 8:55, pues va a tener una media de vamos a colocarlo aquí con la función promedio. Va a tener un promedio o una media de 11.89. Entonces aplicamos esto mismo para todas las muestras. Hacemos un pequeño redondeo para que queden números cerrados. Y ya tenemos la media de cada una de las muestras. El siguiente paso es trabajar en lo que es sacar la media muestral. Para sacar la media muestral es muy sencillo. La media muestral, pues también se le conoce como la media de las medias. ¿Qué quiere decir? Que a todas las medias de cada una de las muestras, pues yo le saco también su respectivo promedio. Entonces mi media muestral es 11.93. Muy bien. Continuando, el siguiente paso sería calcular la desviación estándar de cada una de las muestras. Entonces aquí voy a poner mi columna desbest, desviación estándar, y voy a aplicar la fórmula desbest, así tal cual. La voy a calcular sobre los 4 elementos de muestra. Entonces aquí tengo ya mi desviación estándar de esta muestra, que en este caso va a ser punto 14. Arrastro la fórmula para sacar el resto. Y aquí hago mi redondeo. Y entonces, si yo tomo la desviación estándar como medida de variación, me voy a dar cuenta que el turno o el horario, la hora que tiene más variación, pues es la hora de las 8:05 a las 8:55. Tiene sentido, ¿no? Porque es la primera producción del día y puede ser donde a lo mejor, como va comenzando, algunos ajustes, algunas configuraciones que quedaron del día anterior no se han llevado a cabo, y eso puede ser que tengamos un cierto grado de variación sobre las demás muestras. Por el contrario, podemos ver que en este caso el segundo turno es el que tendría la menor variación respecto a la desviación estándar.
el siguiente paso va a ser determinar la desviación estándar promedio. ¿Cómo lo hago? Pues igual, ¿no? Muy sencillo. A todas las desviaciones estándar de mis muestras, pues les determino un promedio. Entonces ya tengo mis dos datos, tengo mi media muestral y tengo mi desviación estándar promedio. Ahora sí, el siguiente paso es que voy a calcular mis límites de control, tanto internos, pero tanto para X como para S. Entonces, vamos a empezar con límites de control para X. Y aquí al ladito por acá vamos a poner los límites de control para nuestra S. Ok, entonces aquí voy a tener mi límite de control superior, mi línea central y límite de control inferior. Ok, la línea central no hay ningún problema. La línea central siempre va a ser la media muestral. Ok, lo que sí tengo que calcular es el límite de control superior y el límite de control inferior. Por lo tanto, me voy a traer estas fórmulas que son para X, como pueden ver, y me voy a traer esta tablita de coeficientes de variación que voy a ocupar para mis cálculos. Ok, entonces si examino la fórmula, me dice que el límite de control superior es igual a la media muestral más el coeficiente A3 que multiplica a la desviación estándar promedio. Ok, otra vez, mi límite de control superior es igual a la media muestral más el coeficiente A3 multiplicado por la desviación estándar promedio. Entonces, para X, yo voy a sacar media muestral, aquí está, más mi coeficiente de A3. ¿Cómo voy a usar el coeficiente A3? Muy sencillo. ¿Cuántos elementos tiene mi muestra? ¿Cuál es el tamaño de n? Si yo me fijo en la cantidad de elementos muestrados, veo que es 1, 2, 3, 4. Ojo, no el número de muestras, no, sino cuántos elementos tiene cada muestra, que en este caso son 1, 2, 3, 4. Y entonces yo aquí, en mi tabla de coeficientes o constantes, veo que el coeficiente de A3 para 4 es igual a 1.63. Y como me dice mi fórmula, este coeficiente yo lo voy a multiplicar por la desviación estándar promedio y entonces ya tengo mi fórmula. Quiere decir que mi límite de control superior va a estar en los 12.06 gramos. Ahora veamos mi límite inferior, que es exactamente la misma fórmula, solamente que es una resta. Entonces extraigo acá mi muestra, mi media muestral, luego menos, luego mi paréntesis, mi coeficiente A3 para 4, que es igual a 1.63 multiplicado por la desviación estándar promedio, y eso me da la cantidad de 11.80. En este caso estamos hablando que son gramos. ¿Qué quiere decir entonces con estos límites? Significa que el proceso va a estar controlado siempre y cuando transite por
las líneas de 11.80 y hasta 12.06. Valores más arriba de 12.06 o más abajo de 11.8 ya se considera que el proceso no está controlado respecto a la media. Vamos a calcular ahora los límites de control para la desviación estándar o para la S. Entonces, para esto, bueno, me traigo aquí mi fórmula, que en este caso es esta. Puedo pegar por acá y veo que para el límite, la línea central, perdón, que aquí no hay falla, siempre va a ser la desviación estándar promedio. ¿Ok? Ahora, para calcular el límite de control superior, vuelvo a usar mi tabla de coeficientes. Como pueden ver, ahora voy a usar el coeficiente B4 y voy a usar el coeficiente B3. Entonces, primeramente, para el límite de control superior, yo voy a multiplicar el coeficiente de B4 para 4 unidades que tiene cada muestra. Entonces, reviso mi cruce. Cada muestra tiene 4 elementos y el coeficiente B3 es igual a 2.27. Este lo voy a multiplicar por la desviación estándar promedio. Y entonces aquí ya tengo mi límite de control superior para la desviación estándar. Ahora, en el caso del límite de control inferior, pues vemos que para cuando una muestra tiene de 2 a 5 elementos, pues el coeficiente B3 siempre va a ser 0. Entonces, como quiera, yo recomiendo que se haga la operación porque para no perder la costumbre. Ha pasado en algunos ejercicios, en algunos exámenes, que ya lo asumen por automático que B3 vale 0, ya ni se fijan en la tabla, resulta que la muestra tenía 10 elementos, ¿no? Y aquí sí hay un coeficiente B3 diferente a 0. Entonces, les recomiendo que como quiera hagan la multiplicación para que al menos se fijen su vista en la tabla de constantes. Entonces, ¿cómo interpreto yo estos límites de control para la desviación estándar? Muy sencillo, el proceso va a estar controlado respecto a su variación, o sea, el proceso va a estar controlado respecto a la tamaño de la variabilidad que puede tener, siempre y cuando la desviación estándar esté entre 0 y 0.19. Entonces quiere decir que cuando la desviación estándar de una muestra nos dé valores entre 0 y 0.19, así como vemos en estos casos, quiere decir que el proceso va a estar controlado respecto a la variación. Muy bien, entonces ya tenemos nuestros nuestros límites de control tanto para X como para S. Lo conveniente ahora es poder realizar los gráficos de cada uno de ellos. Muy bien, vamos a empezar a hacer el gráfico X, si les parece bien. Para eso yo me traigo los datos de la media, los copio por acá, solamente como en valores. Aplico aquí redondeo para que no se vea tan grandes los números. Me traigo los valores de límite de control superior, mi línea central y mi límite de control inferior de X. Entonces esto fue 12.06, línea central 11.93 y este límite inferior fue 11.80. ok, entonces lo replicamos aquí. Ok, todavía estaba verificando si estamos correctos. Sí, estamos correctos. Ya que tengo mis datos, voy a hacer exactamente lo mismo que en mis gráficos P
INP. Voy a insertar un gráfico de línea con marcadores. Entonces aquí tengo ya mi gráfico. También voy a usar en mis diseños rápidos, voy a usar el diseño 5. Entonces, ¿cuál es mi escala de calidad que estoy midiendo aquí? Para el gráfico X, recordemos que yo estoy midiendo la media. Y mi título, bueno, este es mi gráfico X el tema es un polvo saborizante. Vamos a hacer un suco o un tang, ¿no? Porque estos que comercialmente ahí se venden, ¿no? Polvo saborizante. Ok. Entonces, aquí tengo ya mi gráfico X. A simple vista, si aplicamos la prueba 1, vamos a observar que el procedimiento pues se encuentra controlado porque no hay ningún punto fuera de mis límites superior e inferior. E incluso podría decirse que este proceso pues está pues relativamente funcionando adecuadamente. ¿Por qué? Porque aparte de estar controlado, los valores se encuentran muy cerca de una línea central. O sea que incluso adentro del mismo proceso, incluso dentro de los límites, no hay tanta variación. Procedamos entonces ahora con nuestro gráfico S. Para esto me voy a traer las desviaciones estándar. Copiamos, pegamos valores, vamos a redondear, perdón, me traigo también exactamente igual mis límites y aquí los voy a copiar. Entonces mi límite de control superior es 0.19, la línea central va a ser siempre 0.08 y el límite inferior es 0. Entonces me traigo esto para replicarlo y así hago el mismo procedimiento. Selecciono todo, vamos a insertar un gráfico de línea con marcadores, lo ponemos aquí al lado y en diseño ya sabemos que vamos a poner el diseño rápido número 5. Aquí en la parte de la escala de calidad, aquí ya no estoy midiendo la media, ¿verdad? Lo que estoy midiendo es la S, o sea la desviación estándar, y este sería mi gráfico S para el producto polvo saborizante. Ok, entonces igual analizando mi gráfico S, pues si aplico la prueba 1, yo voy a saber que no tengo algún punto fuera de mis límites, por lo tanto el proceso se encuentra controlado respecto a la variación. Pero vamos a copiarlo, vamos a moverlo a un gráfico en una hoja nueva, tanto el gráfico X como el gráfico S. Entonces aquí aplicamos un cuadro de texto para ponerlo. La prueba 1 es negativa, dado que ninguno de los resultados está
fuera de los límites, por lo que el proceso se encuentra controlado respecto a la media. ¿Qué significa? Que si siguen estas tendencias, el proceso no va a salir de sus límites, es decir, no va a ir más allá de los 12.06 gramos, ni menos de los 11.80 gramos, es decir, el sobrecito de polvo va a permanecer más o menos estable alrededor de los 12 gramos, ¿ok? Ahora, en la parte del gráfico S, lo rescatable va a ser que la prueba 1 es negativa, por lo que el proceso se encuentra controlado respecto a ya no la media, sino respecto a la variación. Es decir, el proceso no va a ser tan variable, lo cual quiere decir que las desviaciones estándar que apliquemos a las muestras pues no van a ir más allá del punto 14 y del 0, ¿verdad? Bueno, sería lógico porque pues el 0 no puede haber una desviación estándar menor que esa. Entonces, o no va a tener variación o va a tener una variación controlada hasta punto 14. Y viendo estos valores que son reales, veo que están pues todavía con variación, pero todavía cercana, con valores cercanos, sobre todo en esos últimos casos, muy cercanos al límite central. Si regreso a la presentación, yo tenía unas preguntas aquí. Dice, aplique la prueba 1 al gráfico X, determine si el proceso está bajo control. Sí, está bajo control respecto a la media porque no hay ningún punto fuera de los límites. La otra pregunta dice, aplique la prueba 1 al gráfico S y comente sobre la variación del proceso. Bueno, ya lo pusimos aquí. La variación se encuentra totalmente controlada. ¿Por qué? Porque no hay puntos fuera de mis límites. Y me preguntan cuál es el horario que tiene la mayor variación. Bueno, es fácil de identificar, dado que estoy midiendo la variación con el gráfico S y veo que el que tiene más variación pues es este horario que corresponde a la muestra 1. Si me regreso al problema, veo que la muestra 1 corresponde al horario de 8:05 a 8:55 y es el que tiene la variación más alta con un punto 14. Entonces la respuesta sería el horario de 8:05 a 8:55 y entonces ya quedó listo. Ya nosotros podemos hacer gráficos de control XS para identificar, analizar y ya después tomar decisiones respecto a la variación de un producto. Entonces lo siguiente que hay que hacer pues serían estos tres problemitas que ya se los voy a poner ahí en su buzón de tareas. Les agradezco mucho la atención y estamos pendientes para cualquier duda. Muchas gracias.